Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos los que estáis viendo esta masterclass, esta Open Class en directo, y a todos los que la vais a ver en diferido, a los más de 115 116 veía ahora que estáis inscritos y que habéis solicitado verla en directo o verla después en diferido. Estamos muy orgullosos primeramente de que estéis aquí y de que os intereséis por esta movida del Smart Data aplicado al fútbol. Yo soy David Sáez, soy el CEO de Sports Data Campus, pero sobre todo soy un compañero más de José, que lleva trabajando con nosotros tiempo y tomó mi cruzada con el fútbol base, las categorías inferiores y el fútbol sin recursos para diseñar el experto universitario en Smart Data aplicado al fútbol. Y bueno, hay que decir que aunque suene raro, José es data analyst, es analista de datos en el primer equipo de Aston Villa en la Premier, pero un enamorado del fútbol de categorías inferiores, del fútbol de cantera y del fútbol sin recursos. Además, un tipo genial y que, bueno, que ya lo he dejado en muchos sitios por LinkedIn diciéndolo, que se pone rojo. Pero me parece que es de los mejores profesionales que te puedes encontrar por la formación que tiene, que ya la explicaré ahora, pero sobre todo por la sensibilidad que ha tenido con equipos de categorías inferiores, con la experiencia que tuvo, por ejemplo, en Las Palmas. Y para mí es un mago del aprovechamiento del dato. O sea, es decir, saca primero porque es capaz de sacar datos de donde no los hay, autogenerándolos, que esa es una de las claves para el fútbol sin recursos, porque no va a haber un Y-Scout, un Instat, un StatsPerform o un StatsBomb que te va a proveer en tercera red, por ejemplo, de datos, y mucho menos en un infantil, en un cadete, ya no digo una Levines. Así que, José, como siempre, muchas gracias, es tu casa, o sea que ya la bienvenida ya se te sobreentiende. Y me hace mucha ilusión que estén Carlos y Pau, porque sobre todo para vosotros que os apuntéis a una Open Class de estas características, va a servir de mucho lo que os va a contar José, pero sirve mucho más lo que Carlos y Pau os pueden enseñar, que son los trabajos que ellos han sido capaces de hacer en 3 o 4 meses de experto, trabajando con José y trabajando con nosotros. Así que, Carlos, Pau, agradecimiento enorme a que os hayáis animado a compartir con nosotros este rato y a ayudarnos a difundir y a hacer extensivo a toda la gente que nos está viendo ahora en directo y a todas las personas que están viendo este vídeo ahora, para que entiendan que es posible hacer un uso y aprovechamiento eficiente del dato en el fútbol sin recursos. Y que se habla de Smart Data porque es uso y aprovechamiento del dato de forma inteligente. Y no quiere decir que eso sea menos que Big Data. Eso es una parte. De hecho, todo acaba en Smart Data, que es un poco lo que hay que explicar. Al final, aunque tengas fuentes de datos gigantescas, trabajes con miles de filas, con miles de líneas, al final el informe y el report siempre es Smart Data, ¿no? Haya venido de donde haya venido. Así que muchísimas gracias, Carlos, Pau, por acompañarnos hoy, de verdad. Voy a aprender un montón con vosotros, estoy convencido. Y José, te dejo a ti los mandos. Yo me quedo por aquí para ayudaros. Preguntas, chat, lo que haga falta. Chicos, chicas, los que estáis viendo la masterclass en directo, va a hacer José la exposición, luego Carlos y Pau, y abrimos luego un turno con cámaras y micro de todos los que queráis para que podáis preguntar, interactuar con ellos o aportar lo que os parezca interesante, ¿vale? Que se haga interactivo. Sí que no solemos interrumpir las presentaciones para que sean más dinámicas y quede el hilo de la grabación más coherente para toda la gente que luego lo va a ver en diferido, pero sí que nos quedamos luego un ratito para poder responder a cualquier pregunta que queráis. Todo tuyo, José. Menos mal que tenemos apellidos diferentes, porque si no cualquiera pensaría que eres de mi familia, de la manera en la que me vende. Aunque sí, no, bueno, es que eres de la familia, eso está claro. Pues bueno, muchas gracias por la presentación, David, y gracias sobre todo a Carlos y a Pau, que
que se mostraron predispuestos desde el minuto uno a acompañarme hoy aquí. Me hace especial ilusión porque al final ellos formaron parte de la primera edición de nuestro experto en Smart Data y para mí como formador y como compañero es un orgullo enorme ver la evolución que ambos tuvieron y cómo se desarrollaron y ver las cosas que están siendo capaces de crear y generar. La dinámica un poco que tengo pensada para esta tarde, yo voy a hablar un poco del Smart Data, voy a hablar un poco de las diferencias y dónde está el punto en común con el Big Data. Y bueno, y cuando acabe, pues quiero que tanto Carlos como Pau pues muestren un poco su parte, ¿no? Todo lo que ellos han hecho, las cositas que están haciendo después de haber hecho el experto y bueno, pues yo como al final los protagonistas quiero que sean ellos y no yo, pues voy a empezar compartiendo pantalla y vamos al lío. Se ve bien, ¿no? La pantalla. ¿Ven bien? Hazme Sí, sí, un... sí, sí. Ok, Perfecto, José. perfecto. Ok, bueno, pues hoy vamos a hablar del ecosistema de Big Data para el fútbol sin recursos. Esto al final es la definición perfecta de lo que es el Smart Data. Estamos hoy aquí también un poco porque en unas semanas comenzaremos la segunda edición del experto y bueno, después de tantos meses trabajando en torno al Big Data, en torno al Smart Data, trabajando en el experto, trabajando con los chicos, dando masterclass para el máster, preparando otro máster en portugués. Siempre sale a la palestra eh, el concepto de Smart Data, ¿no? Y yo creo que al final la gente no lo tiene claro y mucha gente se confunde a la hora de pensar que el Smart Data es menos que el Big Data. Al final, el Smart Data viene a ser, en resumen, la obtención por ti mismo de toda la información para poder después convertirla y acercarla al Big Data. ¿Esto qué significa? Pues que te hace autosuficiente. Significa que con cero recursos te permite hacer aproximaciones de Big Data. Y lo más importante, porque hoy aquí vamos a hablar de Smart Data, vamos a hablar de datos, vamos a hablar de fútbol, pero todo esto siempre va referido al fútbol que no tiene recursos, al fútbol, como me gusta llamarlo, el fútbol de barro. Y en las últimas semanas ha salido mucho este término porque después de un par de clases que he dado para Sport Data Campus, pues mucha gente me ha escrito y me ha dicho que gusta mucho el término ese de fútbol de barro y al final es de donde venimos. Como decía David antes, pues tuvimos la suerte de conocernos cuando yo estaba en las categorías inferiores de la Unión Deportiva Las Palmas. Fui alumno del máster de Big Data y pues con los conocimientos que fui adquiriendo, montamos un proyecto súper chulo en torno al Smart Data para nuestro infantil. Ahora empezaré a enseñar algunas cositas que fuimos capaces de hacer en Las Palmas para que ustedes comprendan hasta qué punto se puede llegar a evolucionar. Y bueno, en primer lugar, dar las gracias a Sport Data Campus porque sin ellos pues nada de esto sería posible y son los locos que me siguen para desarrollar todas estas ideas porque al final a mí me encanta, yo ahora mismo estoy trabajando en el Aston Villa, estoy trabajando en la Premier, pero a mí lo que me encanta es el fútbol de barro, el fútbol que no tiene recursos, el fútbol amateur, el fútbol base y yo soy un loco de la obtención propia de los datos y es un poco lo que vamos a hablar hoy aquí. ¿Qué puedes esperar de esta tarde? Pues vamos a hablar cómo trabajar con el vídeo, cómo obtener el vídeo, cómo se pueden obtener datos
en el fútbol que no tiene recursos, cómo puedo tener datos de mi equipo regional, cómo puedo tener datos de mi equipo cadete. Además, vamos a hablar de cómo gestionar toda esa información, vamos a explicar un poco el proceso de almacenado de la información, hablaremos de métricas, hablaremos de gráficas, desarrollaremos un poco la parte más visual de la información y veremos también una aproximación al Big Data, ¿no? Cómo con datos generados por ti mismo puedes crear métricas y representaciones con las que trabajan los equipos de la élite. Y por último, pues hablaré un poco pues, de lo que les comentaba antes, ¿no? de este ejemplo que montamos en Las Palmas, de este caso que montamos en Las Palmas y que creo que es el espejo en el que al final se basa todo este experto en Smart Data, ¿no? Porque fue yo creo que el mejor reflejo de cómo obtener información desde cero, con 0 euros y llevarlo al más alto nivel de exposición, de trabajo, de toma de decisión. Entonces, bueno, empezamos por el comienzo, como se suele decir, y mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo es posible grabar los partidos si tú no tienes recursos? Porque claro, tú dices que el fútbol, sí, que con el vídeo, pero yo no tengo cámara, mi equipo no tiene cámara. Es tan fácil, o sea, como hay recursos para todo. Evidentemente, en un modelo profesional, pues los equipos al más alto nivel, incluso ni siquiera necesitas cámara porque la liga te provee de las imágenes, pero en el mundo profesional hay todavía equipos, sobre todo pues, de determinadas competiciones y bueno, nosotros aquí, por ejemplo, en Premier tenemos toma de imágenes de la liga, pero en los partidos de Copa o, por ejemplo, en pretemporada, pues necesitas grabar los partidos, tienes tu propia cámara y tú grabas tu contenido. Pero, ¿qué pasa? Que mucha gente me dirá, sí, claro, en el modelo profesional todo el mundo es muy fácil porque el club te compra la cámara, porque el club, sinceramente, hay posibilidades para todo. Porque si tú dices, bueno, yo tengo una cámara vieja en casa, tengo una cámara que tengo ahí para los viajes, o bueno, el club, lo hablo con el club y me dan un pequeño presupuesto por una cámara. Hay cámaras muy factibles y muy buenas por un precio, una gama que oscila los 100 euros, no mucho más cara, porque tampoco necesitas demasiada calidad de imagen, o sea, no vas a obtener las mismas tomas que Movistar, con que tenga un buen ángulo para que coja y abarque el mayor terreno de juego, la mayor porción de terreno de juego va a ser lo mejor. La cámara además pues te permite la posibilidad de conectarla al ordenador a través de las capturadoras y cuando evolucionemos a nivel de botoneras y a nivel de codificación, poder hacerlo en directo, poder obtener los datos en directo. Y aquí, para quien grabe con cámara, el consejo es que tú puedes tener cámara, perfecto, pero mucha gente a veces se queda colgada por la batería, puedes tener siempre una batería extra. Nosotros en Las Palmas, al principio, no teníamos ni siquiera recursos para una cámara, con lo cual, este soy yo en mis inicios. Aquí me ven tan feliz con mi teléfono móvil, no me quedaba otra. Yo quería tener las imágenes, porque sin las imágenes no tenía los datos, y al final me costó conseguir un trípode y un adaptador para el teléfono. Creo que el total, el montante fue menos de 15 euros. Utilizando mi propio teléfono con una batería portátil, por si acaso me quedaba sin batería, pues conseguí grabar, pues creo que fue toda la primera vuelta de la temporada. Ya luego los Reyes Magos me regalaron una cámara y pude
evolucionar el proyecto un poco más, pero la imagen fue perfecta. Hoy en día los móviles están preparados para grabar incluso mejor que muchas cámaras y es un recurso tan útil como cualquier otro. A partir de aquí, cuando ya tenemos la imagen, se puede, antes de obtener los datos, hay mucha gente que ayuda al cuerpo técnico y que como analistas pues podemos proveer a nuestro staff de unas consignas tácticas. En el experto veremos y desarrollaremos cómo analizar cada una de las fases, aspectos clave en cada una de las fases, y las fases son 6. La fase es la organización ofensiva, que es todos los comportamientos que tiene mi equipo cuando tenemos el balón. Es la transición defensiva, que viene siendo cuál es mi reacción y cómo me defiendo cuando pierdo el balón. La organización defensiva, que no es nada más y nada menos que los comportamientos que tiene mi equipo cuando no tiene el balón, a nivel de presión, a nivel de estructura, si cambia la estructura del equipo, si no, dónde voy a presionar, en qué momento saltan los jugadores, el balance. Un poco esa es la idea de la organización defensiva y luego, pues, cómo ataco cuando recupero el balón. Es decir, si voy hacia adelante, si prefiero reorganizarme y jugar. Un poco analizamos los diferentes momentos del partido y bueno, en el curso pues tendremos todos los aspectos bien detallados y bien especificados de cómo hacerlo, ¿no? Pero también hablaremos de balón parado, tanto ofensivo como defensivo, y bueno, quizás hay gente que no cree en el balón parado, pero por mi experiencia, tanto en el fútbol profesional como en el fútbol de barro, el balón parado es un aspecto importantísimo del juego y bueno, daremos también algunas consignas para estudiarlo, para analizarlo y para prever posibles peligros de nuestro oponente. Una vez analizamos tácticamente al equipo, podemos diseñar nuestras botoneras en base a los diferentes momentos del partido, pero lo más importante será para la obtención del dato tener claro qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que vamos a analizar en cada partido. Para ello nos basaremos en los software de videoanálisis, que son herramientas que nos van a permitir a través del vídeo obtener la información, y lo haremos a través de las famosas botoneras, donde con las categorías y los descriptores generaremos todo el sistema de codificación de los partidos para poder exprimir al máximo la información y obtener pues todo lo que se viene generando en un partido, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Muchas veces me preguntan si es mejor hacerlo colectivo, si es mejor hacerlo individual. Mi experiencia es que yo siempre lo hice a nivel individual, o al final cuando sumas todos los individuales tienes el colectivo, y además te enriquece muchísimo tener información a nivel individual de los jugadores, con lo cual pues veremos cómo diseñar nuestra propia botonera, veremos cómo desarrollar los botones y los descriptores para obtener de forma eficaz y rápida toda la información y cómo trasladarla luego a hojas de Excel. Después de trabajar con las herramientas de análisis de vídeo, y una vez tengamos creadas nuestras botoneras, este es un ejemplo, pixelo las caras de mis jugadores en Las Palmas porque son menores de edad, pero esta era un poco la estructura que teníamos nosotros en Las Palmas para analizar
los partidos, es decir, teníamos todas las acciones y luego las definíamos y con ello obteníamos información. Pues no sé si han oído hablar de las herramientas Instat o Wisecout, que proveen de estadísticas de los partidos, de todos los jugadores y de los equipos. Pues obteníamos prácticamente la misma información, pero a nivel de un infantil, con lo cual eso era una ventaja competitiva increíble. Y lo que les hablaba antes, las categorías y los descriptores. Las categorías, para que se hagan una idea, la mejor definición es, por ejemplo, a mí me gusta mucho explicarlo con los tiros. La categoría es un tiro, o sea, es la acción que sucede. Y el descriptor es qué es lo que pasa, es decir, tiro a bloqueado, tiro a puerta, tiro fuera, tiro al palo o gol. Incluso un gol es un descriptor de un tiro. Entonces, una vez codificamos los partidos, pues de ahí obtendremos toda la información. A nivel de herramientas, porque esta será otra pregunta que seguro que surge en la cabeza de todos ustedes. Hay varias herramientas para realizar el análisis de vídeo. Tenemos nosotros durante el experto, y tengo que agradecer desde aquí a NAC Sport la predisposición que siempre han tenido con nosotros para colaborar y ayudar a nuestros alumnos a generar datos y a poder aprender en videoanálisis. Nosotros durante el experto trabajaremos con NAC Sport, que fue además la herramienta con la que yo empecé en Las Palmas. Pero bueno, también hablaremos y veremos un poco por encima las otras herramientas más importantes que hay en el mercado. Quizás a nivel más profesional están Sportcode, NAC Sport y Angles. Quizás son los tres software que ahora mismo en el mundo profesional más se están utilizando, pero NAC Sport tiene la gran ventaja de que es una herramienta con una calidad-precio impresionante, porque te permite, pues por un presupuesto y realmente la licencia es de por vida. Entonces, por un presupuesto no demasiado elevado, obtener una licencia bastante profesional con un montón de opciones. Creo que a nivel de empezar, muchos empezamos con Longomatch, que tiene incluso una versión gratuita. Conozco gente que también ha probado Eric Sport, que es otro software español de videoanálisis, pero quizás yo me quedaría con NAC Sport por la cantidad de opciones que te ofrece, incluso con las actualizaciones ya cada vez te permiten obtener más información. Los chicos incluso este año aprendieron a obtener coordenadas gracias a los descriptores gráficos de NAC Sport, con lo cual creo que es la mejor opción para quien está empezando, porque además te prepara para el entorno profesional. Y luego, una vez obtenemos toda esa información, la almacenamos. ¿Y cómo la almacenamos? Pues es tan sencillo, no hace falta irnos a adquirir una base de datos, a adquirir un servidor. Es tan fácil como montar un Excel, trabajar Excel, aprender Excel, desarrollar Excel y montar nuestra propia base de datos en una hoja de cálculo. Nosotros en Las Palmas teníamos un Excel compartido por Dropbox, donde donde yo le daba a todos los entrenadores la información de partido tras partido de todos los jugadores y colectivas, bueno, y ellos en línea podían consultarlo, con lo cual era bastante cómodo y hasta a mí me permitía editarlo en línea, con lo cual pues a veces podía realizarlo desde el mismo terreno de juego una vez acabado el partido. Algo que era muy interesante porque nos servía para tener la información al instante. O sea, recién acabado el partido podíamos consultar pues las estadísticas a nivel colectivo y sobre todo a nivel individual, porque en categorías pequeñas lo que más miras es la evolución del futbolista. Y bueno, y todo esto ayuda a crear una conciencia y una cultura en torno al dato y a los conceptos que el jugador sin estas herramientas pues no
no tendría. Y bueno, también a raíz de todo esto, pues se generan métricas, ¿no? Porque al final lo que nosotros estamos generando es información, y la información pues se puede llamar, o sea, la gente lo conoce como métricas en el mundo del fútbol, porque es una medida de las diferentes situaciones que se producen en el partido. Las hay desde las simples, que son las que nosotros obtendremos desde nuestra botonera, como pueden ser los tiros, los pases, los centros, las recuperaciones, pero también las hay complejas, como pueden ser los expected goals, las expected assists, la presión, cómo se mide la presión con el PPDA, incluso situaciones como la posición media de los jugadores, la distancia entre líneas, las asociaciones, los pass maps, todo eso que parece muy demasiado profesional e imposible de alcanzar, es algo que se puede alcanzar en el Smart Data. Como decía David al principio de todo en la presentación, evidentemente Big Data se considera Big Data a partir de una gran cantidad de información, un mínimo de líneas de código, pero que porque no tengas esa cantidad de líneas de código no significa que tú no puedas generar todas estas situaciones y todas estas visualizaciones, y veremos cómo se puede, cómo se consigue, ¿no? Entonces, dentro de un equipo sin recursos, de un proyecto que no tiene, que no tenemos inversión para a lo mejor comprar un software de visualización, es tan fácil a través de diferentes herramientas gratuitas, como puede ser Excel, como puede ser la versión gratuita de Tableau, como puede ser Power BI, generar diferentes representaciones. Hablaremos durante el curso de todas las diferentes tipos de representaciones que hay en el mundo del fútbol y en torno al fútbol. Pero bueno, esta es un poco una muestra de con las que más se trabajan hoy en día. Las tablas conocidas y tradicionales de toda la vida, mostrando y comparando conceptos. Están los gráficos de trayectoria o de progresión. Estos son súper útiles cuando, por ejemplo, analizamos la evolución de un jugador por jornadas, la evolución de un jugador en una temporada, la evolución del equipo en un periodo de tiempo concreto, incluso la progresión en cuanto a situaciones de peligro o de expected goals durante un partido, se pueden obtener, se pueden aplicar en un montón de cosas, este tipo de representaciones. Luego, gráficos clásicos de barra para comparar pues diferentes aspectos, para comparar equipos, para comparar jugadores, para comparar lo que queramos. Es quizás uno de los mejores, de las mejores formas de comparación, ¿no? Luego aprenderemos a realizar radar charts, que son un tipo de visualización que está muy de moda ahora mismo en torno al fútbol, ¿no? Cada vez vemos más por ahí en Twitter y en LinkedIn gente que monta radar charts para comparar jugadores, para comparar equipos. Pues aprenderemos un poco a trabajar con ellos, y además aprenderemos a hacer gráficas piramidales, que son, a mí me encantan, por ejemplo, para cuando analizamos un partido y queremos ver una especie de radiografía, ¿no? De qué equipo ha sido mejor en quizás los key points, ¿no? Las métricas clave que nos marcamos nosotros como cuerpo técnico, como equipo, como grupo de trabajo. Pues comparar las nuestras con las del rival quizás es una de las mejores representaciones, porque de una manera visual y rápida te permite ver y comprobar cómo ha estado el encuentro. Y luego las matrices o gráficos de dispersión, que son otra herramienta súper interesante para hacer comparativas quizás un poco más profundas y más... Y hay que entender, por ejemplo,
que esto te posiciona los grupos de equipos, por ejemplo, en este ejemplo, que es una comparación de equipos de primera división, pues en función de los cuadrados donde está el equipo en cuestión, pues tienen un significado de que se parecen bastante en lo que nosotros estemos analizando. Me parece que este gráfico es de pases y de posesión, y ahí vemos como, por ejemplo, el Getafe es de los equipos que menos pases tiene y menos posesión tiene. Y se compara, por ejemplo, con otros equipos como puede ser el Leganés, el Rayo o la Real. Este gráfico es de hace unos años. Pero bueno, que te permite darte y comprobar pues, con qué otros datos se parecen los tuyos, sacar conclusiones. Todo esto lo desarrollaremos mejor en el experto. Y bueno, y sobre todo, creo que esta es la parte más importante y es donde realmente nos daremos cuenta de que el Smart Data no tiene nada, o sea, no es que no tenga nada que envidiar al Big Data, sino que es una parte del Big Data, porque al final tú puedes aplicar todo a través de todo lo que has obtenido y a través de herramientas que son gratuitas, como puede ser Power BI, como puede ser Tableau, como puede ser R, las mismas representaciones, las mismas líneas de código o las mismas visualizaciones para los datos obtenidos de un equipo infantil que para un equipo de la Premier League. O sea, no hay diferencia, lo hacen de la misma manera. Entonces, lo que pasa que, claro, un equipo infantil o un equipo regional, la información vendrá de lo que nosotros generamos durante nuestra codificación, que probablemente serán unas cuantas líneas de información, unas cuantas filas de información, pero tampoco será a nivel de, por ejemplo, lo que te puede dar un proveedor de datos, pero no por eso significa que sea, que no sea válido o que sea peor o que sea menor que el concepto Big Data. Al final, y el mejor ejemplo lo puedo dar yo, es que hoy en día, tanto el año pasado cuando estuve trabajando en el FC Midtjylland en Dinamarca o este año aquí en el Aston Villa, yo trabajo con Smart Data. El Smart Data para mí es el pilar de todo esto porque es lo que te permite obtener los conocimientos para después desarrollarlos a nivel de grandes datos, y es lo que te permite obtener la información generada por ti mismo, porque es tan fácil y se define tan bien como con el Big Data. Al final, el Big Data, ya hablamos de Big Data cuando, por ejemplo, entran proveedores, entran diferentes herramientas que nos dan información, como puede ser Opta, como puede ser StatBomb, como puede ser MapTracker, hay miles en el mercado. Pero claro, al final, esa información la tienen todos los equipos, es decir, quien no tiene una, tiene otra, pero al final la información es la misma. Y con el Smart Data lo que nosotros aprendemos es a generar nuestra propia información. Y eso es lo que te da la ventaja competitiva. O sea, el Smart Data es lo que te pone al frente y es lo que te da una ventaja competitiva con respecto al resto de equipos o de rivales. Entonces, bueno, hablando de estas herramientas, tenemos RStudio, tenemos Tableau, tenemos Power BI, y todas ellas nos van a permitir generar visualizaciones en torno a los datos, ¿no? Y bueno, esta para mí es la mejor explicación de cómo podemos obtener la información en un partido que no tiene ningún proveedor, que no hay nadie que nos vaya a echar una mano para darnos la información. Y este es un ejemplo de un partido del infantil, aquel que en el que montamos nosotros el proyecto de Las Palmas, donde se codificó el partido, teníamos toda la información y gracias a los descriptores gráficos
de NAC Sport, pues podíamos saber la posición del tiro. Luego nos lo llevábamos a una calculadora de expected goals, la cual veremos y aprenderemos a usar en el experto, y obtenido la cantidad de expected goal, luego podíamos montar una visualización a través de Tableau, de R o de Power BI. Y, por ejemplo, pues así es como nos quedaba a nosotros las representaciones de XG. Este es pues uno de las partes del informe de ese partido de nuestro infantil de Las Palmas, donde hablábamos, donde le mostraba al cuerpo técnico pues quiénes habían sido los jugadores que más habían generado, todos los tiros que se habían producido, el tamaño en función de la cantidad de XG que tenían. Y bueno, al final es una herramienta que te ayuda pues, a ver qué jugadores tienen oportunidades de más calidad, quiénes generan más, quiénes generan menos, y es algo súper válido, ¿no? Entonces todo esto lo llevábamos nosotros en Las Palmas. Es un poco, van a ver que es un repaso a todo lo que he venido hablando de aquí para atrás. Es decir, nosotros grabábamos los partidos, hay una imagen en la que, pues como los campos son como son en el fútbol de barro, pues me tuve que subir encima del techo del banquillo para grabar el partido, porque no había ninguna otra manera de poder grabarlo. Una vez obteníamos el vídeo, nos lo llevábamos a NAC y codificábamos el partido con la botonera que les enseñé antes. Una vez codificado, obteníamos los Excel y los almacenábamos en nuestra gran base de datos, que esto es quizás el proceso más clave, ¿no? Pues tú puedes codificar, pero si después no almacenas la información, de nada te sirve. Y una vez almacenada la información, pues ya podíamos realizar informes individuales y colectivos, podíamos realizar mapas de calor, podíamos generar gráficos, incluso desarrollamos un algoritmo para ver fue como un índice de rendimiento de los jugadores, a ver quiénes rendían más en función de la importancia que nosotros le dábamos a diferentes métricas. Y finalmente, pues, aproximarte al Big Data, porque los equipos profesionales trabajan con mapas de expected goal, y porque un infantil no va a poder hacerlo. Entonces, este es el caso, el ejemplo con el que nosotros en Las Palmas trabajamos, y bueno, a día de hoy yo estoy en el Aston Villa, pero he hecho mucho de menos, y quizás hay una de las cosas que más llena a un analista es cuando consigues hacer todo este tipo de cosas sin tener ni un duro, sin tener ninguna ayuda. Y todo esto, ¿por qué? Pues porque es un soporte vital en la toma de decisión. Es decir, a nosotros los datos nos ayudaban pues, a enfocar los partidos, nos ayudaban a la hora de tomar decisiones en cuanto a las alineaciones, nos ayudaban, por ejemplo, en cuanto a intentar potenciar asociaciones entre jugadores, te ayuda también a identificar, y como hablaba, a identificar pues, patrones del juego. Es decir, nosotros, por ejemplo, vimos, gracias a los datos, que cuando jugaban X jugador con X jugador, la influencia que tenían en el juego en cuanto a pases entre ellos era mucho más grande y creaban mucho más peligro. Pues intentábamos potenciar que esa asociación entre esos dos jugadores siempre estuvieran juntos en el campo, porque sabíamos que eran jugadores que tendían a encontrarse. Ayudar a la mejora del rendimiento individual. ¿Por qué? Porque gracias a los datos y hablando con los chicos, explicándoles, enseñándoles, pues ellos podíamos ver dónde estaban a lo mejor fallando, de cómo mejorar los registros. Luego además nos dio para poder, como dice ahí, hacer cambios de posiciones, porque veíamos que a lo mejor un jugador tenía unas métricas que no encajaban con la posición, pero en la que estaba jugando, pero que tenía
por ejemplo, nos pasó con un extremo que no terminaba de rendir en la posición, pero el chico tenía una calidad en el centro y tenía una profundidad que en base a los datos decidimos ponerlo de lateral y acabó la temporada siendo un cañón y siendo el jugador con mayor porcentaje de centro y si no me equivoco, creo el segundo máximo asistente del equipo. Y todo esto gracias a la información que nosotros obteníamos desde la codificación y el almacenamiento de los datos. Y bueno, creo que con esto queda terminada mi presentación. El experto pues contará, espero que pueda contar con la mayoría de los que están hoy aquí, si no en esta edición, en alguna de las próximas, pero que se animen, que esto, lo bonito de todo esto es, como verán ahora, pues ejemplos como el de Carlos o como el de Pau, donde empezaron prácticamente desde cero y han conseguido desarrollar cosas súper chulas y al final lo que nos interesa es poder llenar el fútbol base de gente preparada, de gente que tenga una cultura del dato, porque al final harán más ricos a los jugadores en cuanto a la cultura del dato, harán más rico al fútbol base, harán más rico al fútbol regional y como profesionales pues cada vez habrá gente más preparada para llegar a la élite. Ahora simplemente, como siempre, dar las gracias a mi gente de Sport Data Campus, ponerme a disposición de todos ustedes si tienen alguna pregunta y bueno, y ahora cederle el turno de palabra y de exposición a mis grandes alumnos Carlos y Pau. No sé si hay alguno que tiene prioridad o quiere empezar. Los dejo a ustedes. A mí, yo ya... Como Va, queráis, Pau, empiezo yo. te quedaste en pantalla. Prime time. Perfecto. Perfecto. Ahí vamos. Bueno, soy Pau. José ya ha hablado mucho de nosotros. Yo actualmente estoy entrenando en Dinamarca, donde estaba José la temporada pasada, en el Midtjylland. Estoy en la academia con el sub-13, sub-14 y sub-15. Y bueno, la primera edición del máster del experto en Smart Data, para mí fue todo un descubrimiento. Tanto David como José y luego Carlos seguro que lo contarán igual o mejor que yo y ya lo han contado mejor que yo, pero es algo que, como ha dicho David al principio de todo, creo que es básico, es el inicio de todo y os va a encantar. A mí al menos me descubrió un mundo que me gustaba, sabía lo que era, pero parecía que quedaba lejos y no es así. Realmente todo el mundo lo puede utilizar y lo puede aprender, que lo hemos aprendido nosotros. Y ahora os voy a enseñar un poco el trabajo, a ver si encuentro. Aquí. ¿Lo veis bien? ¿Se ve bien? Sí, perfecto, sí. Pau. Sí. Pon la pantalla completa si quieres o puedes, Pau. No sé si con el... Sí, debe ver bien. Mira, ¿ves esas dos rayitas que tienes arriba? Ah, mira, sí, o con el botón derecho, lo estaba haciendo perfecto. ¿Sí? Ahí, sí. No nos deja. Vale, no, creo que no te preocupes. Sí, o esas dos rayitas de arriba del menú. Derecha al lado del más, recargar. No, más abajo, en el menú del PDF. Tira para la derecha. Ahí, las dos rayitas. Creo que eso te hace un feed screen. ¿Esto? Sí, ahí lo tienes. Perfecto, pues... Se nota que he hecho miles, Pau? Sí, se nota mucho, se nota muchísimo. Y que es el primero mío, casi también.
Pues nada, yo os dejo os voy a enseñar un poco el mío. Yo, como no estaba entrenando en el momento que hice el curso, que aproveché toda la situación del COVID pues, para formarme un poco más, decidí con José al final hacerlo de la selección danesa, de su participación en la Eurocopa, pero tratándolo como si fuera un equipo de nuestras categorías o de fútbol base. Al final solo con el vídeo, sin utilizar datos de ninguna otra tercera compañía. Y fijándonos en todo lo que habíamos hecho en el curso y yendo, pues, sumando las cosas al final y llevarlo a un trabajo completo. Y por eso lo hice sobre Dinamarca y porque yo sabía ya que venía para aquí, para Midtjylland, y entonces pues aprovechamos esta situación. Entonces, bueno, un poco el índice y tal. Me voy a saltar la introducción, que tampoco quiero alargar mucho. Esto es simplemente introducción, un poco conocer los jugadores, la plantilla, que siempre es bienvenido, el recorrido previo. Y aquí nos ponemos un poco en tema. Empezamos también con la recuperación de partidos. Dinamarca llegó a jugar 6 partidos, bueno, sobre que todos los visteis. Y aquí ya nos vamos un poco con el dato. Empezamos un poco con el dato individual, lo más tangible, lo que podemos ver más fácil, sobre todo las asistencias, las recuperaciones, pérdidas, los jugadores que destacaban más en estos aspectos, y luego lo iremos viendo un poco más detallado. Aquí los datos colectivos también resumidos un poco, los aciertos, porcentajes de aciertos en pases, cuáles son en corto, cuáles son a portería, los tiros a portería, los tiros por 90 minutos, los duelos aéreos ganados, un poco de la base. Entonces aquí ya empieza un poco más el dato tratado como tal y sacando gráficos, sacando conclusiones. Empezamos con el minutaje, todo el tema de los minutos sumados durante la Euro. Obviamente, no sé si José lo ha comentado, utilizamos sobre todo la visualización de vídeo con Mac. Luego, después de taguearlos y sacar las timelines, pues sacábamos los datos en sí, los tratábamos en un Excel y a partir de aquí funcionábamos simplemente con gráficas de Excel, muy bien. La verdad es que yo no sabía que Excel hacía todo esto. Esto sí que José fue un fenómeno. Y después también utilizamos un poco Tableau, que lo veréis más en las últimas diapos. Pero creo que con Excel, que todo el mundo lo sabemos utilizar y lo conocemos, y creo que solo sacamos un 10 o un 15% de lo que se puede, y José os va a enseñar un montón. Aquí sacamos un poco las gráficas de los minutajes y las titularidades. Luego sacamos un 11 más usado también por minutajes y un poco su promedio por los 90 minutos. Sus estadísticas ofensivas del equipo. Esta gráfica de los colores sí que creo que si no me equivoco, creo que es de Tableau. Los otros aún son datos nuestros simplemente sacados de Excel y puestos aquí para que visualmente podamos sacar lo que más nos interesa sobre las estadísticas ofensivas del equipo. Creo que es otra cosa que José también nos insistió muchísimo, que es que fuera visual, sobre todo que nos llegue rápido, porque al fin y al cabo yo ahora estoy haciendo de entrenador, y si fuera entrenador de un equipo que quiero recibir informes, los necesito ver rápido. Al final necesito que el dato que quiero ver me resalte, y creo que esto José lo consiguió muchísimo, y ya veréis cuando veáis el de Carlos, que creo que sí que es de su equipo, lo vais a ver. Todas estas ya son de Tableau, la relación de tiros y porcentaje de tiros a puerta, para ver un poco. Esta es una gráfica muy visual, sabemos qué jugadores pues, tiran más, con mayor calidad, con más acierto, la línea del porcentaje del equipo. Luego también el reparte de los tiros, cómo fueron los tiros, un poco todo esto, lo que sacábamos en la visualización del vídeo y exportado de diferentes formas. Los expected goals, esto sí que está mucho de moda y parece que es algo que solo lo pueden calcular las páginas web, y realmente en el experto lo vais a aprender a dominar un poquito y a sacar cosas de verdad muy chulas, que parece
una barbaridad que lo podéis sacar de vuestros equipos amateur, de los equipos de categorías inferiores, porque insisto que yo lo hice por esto, por simplemente la capacidad de tener los vídeos, pero si vosotros podéis grabar y haciendo el curso me di cuenta cuánto tiempo había perdido de no haber grabado todos mis partidos con mis anteriores equipos, que al final parece una cosa que obviamente sé que es difícil porque muchas veces estaremos el entrenador y el segundo entrenador solo y tendremos que hacer peripecias. Ya habéis visto la de José y mirad dónde está ahora. Pero al final vale la pena. Es que al final si podéis sacar todo esto es algo increíble. Y luego pues perder un poquito de tiempo haciéndolo visual aquí con imágenes de los jugadores, los 4 jugadores más ofensivos de la selección danesa en esta Eurocopa, sacando la relación de los goles y los expected goals. Otra vez, insisto, cosas que creo que el entrenador o los que hagamos de entrenador y hagamos esto, o que tengáis un asistente que lo pueda leer y le pueda sacar el dato, sea visual y sea rápido de entender. Aquí la comparativa, que creo que José os ha hablado también, que haríamos comparativas y sacaríamos los gráficos. Aquí es una comparativa de delanteros por 90 minutos. Aquí abajo podéis ver los datos analizados, porque sí que me gusta o me gustaba poner las cosas que sacamos en cada jugador. Así podemos ver de forma visual y muy rápido en qué destaca y en qué cojea cada jugador que tenemos analizado. Luego pasamos a las estadísticas defensivas. Voy haciendo un repaso rápido porque no me quiero alargar y creo que el de Carlos es muy interesante porque está hecho de un equipo amateur y quiero que aproveche el tiempo. Luego podemos ver aquí la comparativa de pérdidas y recuperaciones, lo mismo, otra vez otra gráfica de Tableau, pero pues con un elemento visual, aquí el podio de más pérdidas, más recuperaciones, para que rápido, a simple vista, podamos ver. Y ya os digo, imaginaos todo esto con los jugadores de vuestro cadete o de vuestro equipo de tercera catalana o segunda regional, lo que sea fuera de donde yo he entrenado. Luego los mapas de calor, que aquí sí que José con Excel hacía, creo que una maravilla. Es algo que ya lo veréis cuando aquí os puede parecer algo que hemos sacado de una página web de internet, y no, es con un Excel simple, con nuestros datos que hemos codificado el partido, y podemos ver tan claro dónde se pierden las pelotas, dónde se recuperan. Creo que es magnífico. Fue una de las diapositivas que a mí más me gustó hacer. Esto es personal, pero es así. Luego las acciones defensivas, también otro gráfico sacado con Tableau, con muchos colores, muy visual, impactante, junto con otras 3 más pequeñitas que formaban parte de esas acciones defensivas, que eran los contenidos que yo había puesto y que quería saber. Al final, cada uno de los que hagáis el curso y los que hagáis el trabajo, pondréis lo que vosotros os guste, y esto lo veréis. Luego los duelos aéreos también, era otra cosa que me interesaba bastante. Los totales, los ganados, los perdidos, el jugador con más acierto. Luego por posiciones también, porque no es lo mismo ofensivo que defensivo, que en según qué situaciones del campo. No siempre el más alto gana todos los duelos, ya lo vais a ver. Seguramente sea el más inteligente. Luego la comparativa de centrales para terminar un poco los aspectos defensivos. Luego un poco también de los centros, porque también era una de las cosas que habíamos analizado y creo que merecía una parte. Comparamos también los 3 carrileros, que eran los jugadores que más nos daban con esto del tema de los centros. Otra vez, lo mismo, insisto, visual, que entre rápido, con todas las categorías que nos guste. Y ya os digo, estos gráficos radiales, yo cuando los vi por primera vez, cuando José nos lo enseñaba, me parecía que era imposible hacerlos, y los vais a dominar rápido y muy bien. Luego las estadísticas de pases, esta sobre todo es la que a lo mejor es la que más interesa a todo el mundo, porque podemos recopilar un montón de cosas. A veces cuando vemos en la televisión o en estas aplicaciones de móvil podemos saber los pases buenos, los porcentajes,
y es algo que nos interesa y nos impacta, pues imaginad de vuestro propio equipo. Y sobre todo que, otra vez, lo mismo, podréis poner y podréis escoger vosotros qué queréis ver y qué queréis saber de vuestros jugadores, que esto es lo mejor, creo. Luego sigo, es también una diapositiva con porcentajes aquí de acierto, de pases individuales sobre el total del equipo, qué jugador participa más, a veces esto que vemos, ¿no? Que un jugador nos puede parecer en la televisión o en nuestro partido que participa mucho y después cuando lo ves en el vídeo y lo sacas del dato, pues no participa tanto, o al contrario. Y aquí también el gráfico de posicionamiento medio, otra cosa que también parece sacada de internet y nada más lejos de la realidad, es con Tableau y con nuestro propio dato sacado de los partidos. Otra vez, yo creo que lo interesante del experto es esto, sacar todo lo que podáis de vuestro equipo, aprovechad porque realmente vale muchísimo la pena. Aquí vemos otra comparativa. Bueno, la conclusión y cómo terminó el trabajo. Ya os digo, para mí creo que es uno de los cursos que más he aprovechado, y no lo digo por decir, si fuera al contrario, pues seguramente no es que no diría, es que no estaría aquí, pero creo que es uno de los que más he aprovechado porque con muy poca cosa podemos sacar muchísimo. Es la base del trabajo de lo que hace José en nivel profesional y aquí en Dinamarca, que comparto casa y vivo con Jordi y su hermana, que son los que estaban el año pasado con José y ahora están ellos de analistas del primer equipo, veo lo que hacen y me parece una locura, pero nada tan lejos de la realidad de lo que podéis hacer con vuestros equipos de territorial y de fútbol base y que le sacaréis un partido enorme. Yo me he apuntado ahora que hacen de experto en Big Data al modo de juego porque creo que hice la primera parte, quiero hacer la segunda y me quiero sacar más porque es una cosa que de verdad parece muy complicado y parece una locura. Yo me pongo en vuestro sitio, los que estáis mirando esto hoy, y me acuerdo de lo que yo hice hace 8 o 9 meses y me parecía igualmente algo complicadísimo y fuera de lugar y vais a ver que nada más lejos de la realidad y lo veréis con el de Carlos porque es mucho más visual, porque creo que está hecho con un equipo de regional, que es lo que aquí queremos hacer y aprovechar la oportunidad porque para mí ha sido un acierto total. Muchas gracias, Pau. El acierto es nuestro, habiéndote traído a ti para enseñarlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Alucino. O sea, yo ya aluciné con José, porque alucinaba con José. José es de esas pocas personas, fijaros que conozco a analistas de todo el mundo. Y a los que podemos considerar dioses, a Monchi, a Horta, y hablo con ellos, puedo pero cuando veo la magia que hacéis vosotros, Pau, alucino. O sea, los que estáis viéndolo en directo y lo que lo estáis viendo en diferido, quedaros con dos cosas que he apuntado, Pau, desde de tu presentación, ¿no? La primera es que no ha necesitado Octa, Way Scout, Insta, Tostas Bomb para hacer esto. Solo tener los partidos grabados y pasarlos por una herramienta de videoanálisis. Ahí empieza todo. Después ha codificado. Esa codificación la ha ido pasando por las distintas herramientas. Y al final ha mostrado un informe que no difiere mucho, José, de los que se utilizan en el fútbol profesional. Más bien nada. Es decir, yo he visto informes que... Yo te diría que es más y más más profundo que algunos de los que he visto en el mundo. sin ninguna duda. Es Y decir, porque... por eso el ejemplo que dan los dos, ¿no? Es decir, Carlos ahora nos va a enseñar un modelo a nivel amateur, pero Pau nos está enseñando cómo también en la élite tú te puedes generar tu propia información. O sea, no puedes depender, no tienes por qué depender de un proveedor. De hecho, muchas veces yo me río con algunos compañeros porque
tú dices, y cómo es que a lo mejor la White Scout e Instat, que son dos de los probablemente los que tienen controlado el fútbol mundial a nivel de proveer datos básicos, por ejemplo, pueden diferir en cuanto al total de pases de un jugador, si un pase es un pase, y no tiene efectivamente. mucha diferencia. ¿Por qué? Pero al final, pues, si tú haces esto, tú catalogas lo que para ti realmente es un pase y tú puedes catalogar lo que para ti es un centro y tú puedes definir Era, lo que son las acciones que tú quieres Claro. valorar. me has hecho el spoiler de la segunda parte que había notado, que es la personalización. Vamos a ver, tú, si tú recibes datos del proveedor, ¿qué hacemos los especialistas, José? Los tratamos y los adaptamos a nuestro modelo de juego. Porque por lo que tú dices, porque no es, a lo mejor para nosotros, no es, un duelo no se gana cuando tú haces un despeje con un oponente y el balón sale rebotado. Para ti el duelo se gana cuando queda para tu equipo, para poderlo jugar tu equipo, ¿no? Pues eso, por ejemplo, es claro. Cuando ganas un duelo, bueno, si ganas un duelo porque tú golpeas de cabeza o eres más alto que el otro, pero se la dejas en posición clara de jugada al oponente, para mí eso no es un duelo ganado, por ejemplo. Te quiero decir, pero esas cosas, cuando tú tienes el control del dato y del juego, es de lo que sale la magia. Esas dos cosas tenía apuntadas, José, totalmente clave. La parte de que tú personalizas a tu modelo con tus datos y pones el foco en lo que realmente tú quieres. A lo mejor tú tienes un juego directo y te interesan más X métricas que si tienes un juego de contención, por ejemplo. Y luego una de las cosas que hay que resaltar, tanto del trabajo de Pau como el de Carlos, porque tuve la suerte de tutorizarlo y además de disfruté corrigiendo los dos, es que los dos inciden mucho en algo en lo que yo les machaqué durante todo el experto y es el tema de la visualización. O sea, la Sí. visualización del dato es quizás más importante que el dato. Quizás no, es más importante que el dato. Porque tú puedes tener millón de datos, pero si tú no lo contextualizas y no lo representas de una manera atractiva, estás muerto como analista. Yo siempre cuento la anécdota que me contaste tú, José, que cuando llegaste a Midtjuna, en equipo profesional de una empresa, soportado por una empresa de datos, lo primero que hiciste fue reestructurar los informes y darles otro dinamismo. Es que es cierto. Al final, es muy probable que Pau, el siguiente paso de un informe como el tuyo, sea que un cuerpo técnico le vaya todo en una página. Las Sí, 4 seguro. métricas que al final necesita, pero el analista tiene que hacer el informe completo. Ese informe es muy, muy bueno, así que Pau, Y enhorabuena mira, de verdad. y te doy un ejemplo. Aquí, por ejemplo, o sea, gusta mucho tener un informe reducido, pero después ver un informe completo. Completo, O sea, totalmente, sí, sí. y aquí, pero te puedo decir que porque hablo con compañeros y conozco otros equipos, es igual. O sea, tú generas un pequeño informe de lo que es el partido con Sí, las los cosas highlights, clave. el resumen. Es como un highlight a nivel de datos, pero Sí, luego sí. genera un mega informe para tener toda esa información, con lo cual, Y que, o sea, a mí el trabajo de Pau me encantó porque demuestra cómo Totalmente. es como si, por ejemplo, o sea, ese trabajo me gustaría ver el informe final, balance de la Eurocopa que hizo el analista de la selección mesa. Probablemente, No creo probablemente que no sea difiera tan demasiado exhaustivo. de lo que Pau hizo. ¿No? Y es que además esa parte que tú dices es importante. Cada vez más los cuerpos técnicos tienen gente preparada para entender los informes visuales basados en datos y quieren más, porque tú presentas el resumen y dices, no, no, dame el despliegue. Y ahí es donde eso que os he ido enseñando Pau, de diferentes visualizaciones, de diferentes trabajos enfocados a contextos distintos de la competición y del equipo, cómo cobran un valor muy, muy especial cuando son científicos, como es el caso de este trabajo. Yo sigo alucinando con vosotros, José. Ya aluciné contigo, ya me puse los ojos así y dije, esto no puede ser. Como un mapa de... Yo acostumbrado al fútbol élite, que es el problema que tuvimos, pues nosotros cuando sacamos Sports Data Campus y tal, pues de repente pues
alcanzamos a todo el fútbol élite, tenemos alumnos de todas las ligas del mundo, repartidos por todos los lados. José es un ejemplo de ellos, verdaderos cracks, pero claro, cuando yo me bajé al barro con José, que me encanta lo del fútbol de barro, yo no me podía creer que se fuera capaz de con un Excel generar un mapa de calor real, o sea, real, y que tú tengas tu infantil y te vayas a casa y tengas el mapa de calor de tu infantil, es como, para mí es como magia, porque en el fútbol élite las cosas pues se suelen pagar, pero se suele pagar algo que pagan todos igual. O sea, los mismos datos los tiene José en el Aston Villa con los 4 o 5 proveedores de datos que tiene, que los tiene el amigo Víctor Horta en el Leeds United y sus analistas, o los tiene Guardiola con los suyos. O sea, los datos son los mismos. Por ejemplo, los mapas de calor, esos de los que tú hablas, que es lo que yo les enseñé a ellos a hacer en el experto, también les comenté que, o sea, que cada uno puede dividir el terreno de juego como Claro, en los crea cuadrantes que conveniente. quieran. Y, Claro. por ejemplo, nosotros en Las Palmas utilizábamos, creo que eran 16 zonas, y las teníamos definidas porque queríamos que, y sabíamos lo que queríamos que pasara en cada una de las zonas, Claro. en defensa y en ataque, con lo cual trabajábamos el mapa de calor a esas zonas, con lo cual, si por ejemplo tu cuerpo técnico quiere dividir el campo, por ejemplo, yo que sé, en 9 zonas, pues lo puedes hacer también, o sea, que no necesariamente tiene por qué ser como el ejemplo que aparecía ahí de Las Palmas, o como Pablo dividió, o sea, tú puedes adaptar todo a lo que tú quieres, y para mí ese es el verdadero valor de todo esto. Yo creo que esto es la clave. A mí esta Open Class me hace mucha Sinceramente. ilusión por eso, porque abre los ojos. Si chicos, chicas que estáis asistiendo en directo y los que la estáis viendo ahora en vídeo, a mí me hace mucha ilusión realmente que podáis ver la magia. Y lo que decía Pau al final, al principio parece imposible, o sea, decir, esto es imposible. A mí me parecía, yo, no puede ser. Y es cuando empecé a trabajar con José, bueno, sobre todo dándole apoyo moral, porque lo trabajó José prácticamente todo, para meternos en esta aventura. Y me parece totalmente mágico. Así que, Carlos, déjanos ya alucinados del todo. No, lo primero decir que esto no se hace. Ponerme después de Pau me lo ha puesto complicado. La verdad que no había visto el trabajo entero suyo y es una pasada. Totalmente es que parece flipante, profesional. sí, sí. Parece totalmente profesional. Es una Me voy a locura. poner colorado. No, pero en es serio, en serio. que he visto muchos informes profesionales, Pau, Es y que no están tan bien. Le puede faltar detalles de diseño, que tienen equipos de diseño. O sea, Way Scout tiene 200 diseñadores, ¿sabes? Le pueden faltar esas cosas, pero la arquitectura del informe, el cuidado de las métricas, la elección de las gráficas para representar las diferentes métricas, está a un nivel totalmente profesional, vamos. Y, Es decir, y sobre todo una cosa que para mí es clave, que es lo que muchas veces discutía con ellos, no discutir a malas, sino en plan debatíamos, que es la estructura, la la importancia estructura. de darle un orden, un contexto, un sentido al informe. Porque si al final tú lanzas datos por lanzar o no le das un sentido, por ejemplo, el trabajo de él está súper bien estructurado en cuanto a creación, a finalización, a nivel defensivo, a nivel individual, colectivo, con lo cual creo que por eso te digo, o sea, los dos trabajos, tanto el de Carlos como el de Pau, ya ahora veremos el de Carlos, pero a mí, yo como tutor, ¿qué quieres que te diga? Cuando terminé de corregirlo, el pecho se me iba a salir por la boca, porque... Sí, totalmente. Wow. Dale, Carlos, que queremos dejarlo un Sí, huequito Venga, va. voy a al los lío chicos y y las que chicas la gente que nos para está que viendo pueda puedan preguntar. preguntar. Comparto pantalla, que es la primera vez que lo hago por Zoom. Vale. ¿Me decís si se ve bien? Perfecto. ¿Sí? Alto y claro. Vale, perfecto. Pues voy a contar mi experiencia en el experto en Smart Data. Voy a explicar cómo llegó Carlos Domínguez, que soy yo, a apuntarse a este curso. Mi bagaje académico era totalmente a nivel de fútbol. Se limitaba a un curso de analista táctico por internet, o sea, llegué con 0 nociones. Bueno, os lo explico aquí, poco conocimiento sobre las métricas en el mundo del fútbol, quitando las simples, un chute, un pase. Creo que eso hasta ahí llegamos todos, pero las complejas no había escuchado nunca hablar de un expected goal, de un expected assist, absolutamente nada, o sea, bagaje 0.
No tenía ninguna red social ni marca personal, que esto luego os lo explicaré un poquito más, que José incide en ello, me parece muy importante para daros a conocer, para que la gente pueda ver los trabajos que vais a hacer durante el experto y la gente lo pueda ver. Y bueno, otra cosita, presentaciones muy poco visuales, que es una cosa que también he evolucionado, que ahora veremos. No había tocado PowerPoint en mi vida, absolutamente nada, ni Canva, ni Tableau, como abajo pongo, desconocimiento absoluto sobre todos estos programas de visualizaciones como son Tableau y Power BI y RStudio, que es un poquito de programación, que lo tocaréis muy por encima en el experto. Y otra cosa con la que llegué es con muy poca creatividad en mis análisis, muy planos, muy simples, a un nivel prácticamente amateur. Y bueno, sí que he visto que eso ha tenido una evolución, que ahora veremos cómo ha salido Carlos Domínguez después de realizar el experto. Ha salido con la capacidad de obtener métricas propias, no solo de saber cuáles son, sino también entenderlas y poderlas obtener manualmente con Naxport, como ha explicado José y Pau. Mejoría notable en mi creatividad y presentaciones. Esto es una cosa que me hace mucha gracia porque mi primer trabajo que hice en el experto, en mi presentación en PowerPoint es muy baja, a un nivel muy bajo. Y cuando vi la de Pau, creo recordar que le felicité porque me pareció una auténtica locura lo visual, ¿no?, que era. Y como ha dicho José, me parece que es una cosa muy importante que los informes, aparte del nivel de contenido, sean visuales, porque si no te entra por los ojos ya puedes poner mil maravillas que seguramente a la hora de entregar a un cuerpo técnico o si haces alguna entrevista seguramente lo van a decantar para otro candidato. Informes de mucho nivel he conseguido hacer con PassMac, XG, posición media y todo eso si lo juntas con vídeo me parece a un nivel muy alto prácticamente, pues como decía David al principio, yo diría que a una primera ref, segunda ref, seguramente estarías llegando a un nivel de informe de ese nivel. No sé exactamente qué nivel de proveedor de datos tiene esta primera ref, pero yo creo que puede andar por ahí el nivel. Otra cosa que he desarrollado en el curso... Primera Sí, red, Carlos, David. ¿tiene Instat ahora? ¿Sí? Solo No tenía claro. solo hasta primera red. Era Y Scout antes, de segunda B y tercera. Cambiaron a Instat con los problemas de adaptación que tienen para ello. Uh-huh. Y ahora de segunda red para abajo, Nada, o ¿no? hacen nuestro experto en Smart Data o están totalmente desasistidos. Pues ahí va el apunte que quería dar, que pues puedes hacer un informe de muchísimo nivel si juntas táctico de vídeo con todo lo que es dato, increíble para, como dice David, un equipo que pueda estar en segunda red. Otra de las cosas que le he dado mucha importancia es como José nos metió bastante caña y le doy muchas gracias por ello, porque es desarrollar la marca personal. No tenía ninguna red social y me creé un Twitter y LinkedIn, y sobre todo en LinkedIn os lo aconsejo muchísimo, que no tengáis miedo, compartáis vuestros trabajos porque os van a dar muchísimas salidas laborales, como me ha pasado a mí. No es gran cosa, pero bueno, es una cosa que hace 6-7 meses no hubiera imaginado nunca cuando empecé el experto. Y es que he publicado un artículo junto a José en el blog de Naxport, explicando un poquito uno de mis trabajos y aparte ya explicamos un poquito cómo funcionaba el curso, todo con José de la mano. Y luego estoy realizando un libro de análisis táctico que me contactó una editorial también por LinkedIn, viendo uno de mis trabajos. Y bueno, estoy bastante ilusionado, estoy trabajando en ello, dándole mucho mimo, y es una cosa, como digo, que hace 6 meses para mí era impensable que una editorial contactara conmigo para realizar un libro de análisis táctico. Así que esto fue un poco el antes y el después de una persona con muy pocas nociones a nivel de datos prácticamente nula, y después de realizar el experto, pues a un nivel pues medio, me queda mucho para aprender
pero muy contento de haber realizado el curso. Y bueno, os dejo aquí mis redes sociales. Si alguien tiene una pregunta cuando vea el vídeo grabado y se siente identificado un poco en cómo empecé yo, estaré encantado de contestarle. A continuación ya paso a enseñaros mi trabajo de final de experto. Para empezar, yo trabajo en la Guinahueta, en el juvenil, que es, para que nos entendamos, un sub-18, sub-19, si no me equivoco. Y bueno, no me catalogo como analista, porque esto también supongo que alguien se puede sentir identificado, porque soy analista, delegado, el que lleva las aguas. O sea, no me catalogaría como analista porque es el barro puro y duro, como dice José, y es así porque me encargo de las fichas, tema de grabación de partidos. Por suerte este año hemos encontrado una persona que se encarga única y exclusivamente de grabar y me ayuda con los análisis. Pero seguramente muchos de los que os queráis apuntar pues sois entrenadores. Tenéis varios puestos que no es simplemente el de analista de datos, ni mucho menos, y táctico. O sea que se puede llevar varias cosas y es interesante que lo desarrolléis. Y bueno, la Guinahueta es un club de Barcelona, para quien no lo conozca, un club muy humilde, muy familiar, donde el gran baluarte es el primer equipo, que está en tercera ref ahora mismo. Y el fútbol base, pues este año hemos creado un departamento de scouting que me encargo yo de él con otro compañero, y estamos a ver, intentando si le damos una mejoría, porque sí que es verdad que está un poquito descuidado, pero muy contento de trabajar en este club. La verdad que club muy familiar, muy humilde, y me siento muy identificado con sus valores. Y bueno, como diría José, es el barro, pero contento y disfrutando del camino, porque no dejo de aprender cada día. Pues nada, voy a mostraros el trabajo. Como habéis visto en el título, es rendimiento del equipo a 5 partidos, que como fue con el tema del COVID el año pasado, fue una temporada un poquito complicada de llevar. Sí que es verdad que estos son las primeras 5 jornadas de liga, que las pude tener grabadas. Luego por complicaciones no pude tener todas las grabaciones, que lo ideal hubiera sido que hubieran salido pues una evolución a 15 partidos, que era lo que duraba la liga, porque duró 15 partidos. Hubiera sido mucho más completo el informe, pero bueno, José le comenté pues que tenía 5 partidos y le pareció interesante ver la evolución a estos 5 partidos. Aquí podemos ver los resultados del equipo en estos 5 partidos. Y la tabla de clasificación, que está hecha a mano con Excel, que también José os enseñará cómo hacerlo, que me parece muy interesante, sobre todo las 2 tablas finales, donde puedes ver los goles a favor por partido y los goles en contra. A simple vista ya puedes ver pues, los equipos, ¿no?, que están mejor en estos números, y estos puedes contextualizar pues, un poco cómo iba cada rival en cada partido. Luego aquí ya veríamos lo que es la base de datos que os ha enseñado José, que podréis hacer, que es una auténtica, para mí, junto, como decía Pau, los mapas de calor, me parece una auténtica locura poder tener la capacidad de poder llevar toda esta cantidad de datos. Me parece una auténtica locura. Es que no es algo normal que se le ocurra a alguien, y José se le ocurrió y nos lo puso a disposición, y bueno, es una maravilla que tú puedas ver. Estas son totales de acciones por equipo, estas es del equipo en total, y como decía David, sí que es importante tener claro a la hora de taguear estas acciones, que tú tengas claro cuándo va a ser un pase bueno, porque si en una acción tú pones un pase bueno y luego no lo evalúas igual, sí que es verdad que pierde un poquito de valor, ¿no?, el dato. Así que lo ideal es siempre seguir esos parámetros que sean uniformes, y para que luego el informe sea lo más realista posible. Aunque sí que es verdad que he leído algún artículo, ¿no?, por internet, que incluso hay problemas en los grandes proveedores de datos, que hay páginas que lo analizan de una manera, un regate, por ejemplo, y otra lo analiza de otra. O sea que es importante que a nivel nosotros un poquito más amateur tengamos claro cuándo va a ser una recuperación o una pérdida, y quede siempre bastante uniforme.
¿vale? Estos serían los totales del equipo, de todo el total, con sus totales abajo del todo. Por ejemplo, pases se dieron 967 y el promedio por partido, que esto lo hace automático Excel, que ya os enseñará José cómo hacerlo, que eso es una pasada. A mí esto, la base de datos, me parece una locura. Tanto de equipo como individual. Aquí podéis ver pues, los minutos que jugó cada jugador en estas 5 jornadas, los pases buenos, porcentaje de pases buenos, pases claves. Aquí aparte, estas son las métricas que yo he utilizado, pero esto lo puedes moldear a tu gusto. O sea, puede ser que no quieras saber los pases clave, no te interesen. Puedes poner otra métrica, todo es moldeable totalmente a tu gusto, puedes poner todas las que quieras, es una pasada que puedas tener en una base de datos tanto nivel de información del equipo. ¿Vale? Entonces esto sería un poquito a nivel general, podrías ver pues, los puntos más oscuros, está hecho con una tabla dinámica y puedes ver con los puntos más oscuros. Esto lo he puesto yo a este color, pero lo podéis poner visual con el color del equipo, como queráis, como sea más cómodo y os sea más visual y atractivo para detectar rápido pues los puntos más oscuros, que son los jugadores que destacan más en esas métricas. Y luego aquí quise innovar un poco, quise crear un poquito un informe un poco más original y bueno, y me inventé para ver, por ejemplo, la evaluación de pases, tomando como ejemplo estos 2 primeros partidos donde el equipo jugó muy bien, pues un promedio esperado de pases por el cuerpo técnico que estarían en torno pues, a unos 140. Aquí me tomé un partido de referencia y vi que con esa media de 140 pases el equipo se sentía cómodo y jugaba más o menos como al cuerpo técnico nos gustaba. Y entonces vi cómo ha sido la evolución de pases y cómo sería más o menos lo ideal que a nosotros nos gustaría que fueran en cada partido. Y vemos que el promedio salió menos de esos 140. Sí que es verdad que los 2 primeros partidos son contra rivales de la parte de abajo y los 3 últimos, sobre todo los dos últimos, son contra rivales de arriba. Todo hay que contextualizarlo. Y bueno, aquí vemos el mapa de calor. Como habéis visto, Pau, no sé en cuántos trozos lo tenía dividido. José creo que ha dicho 16. Yo lo puse un poquito más simple. En otros trabajos lo puse también en 16, creo. Lo puse en 6 zonas. Sobre todo zona 1, derecha-izquierda, zona 2, derecha-izquierda y zona 3, derecha-izquierda. Y bueno, aquí pues simplemente a simple vista ya se puede ver pues, que a nivel de pases la parte derecha da mucho más pases que la parte izquierda, ¿no? Entonces, pues eso nos da también una información que quizá la banda izquierda no está lo activa necesaria, o bueno, es todo contextualizar dentro del modelo de juego de cada uno y nos da esa información y a partir de ahí pues saber utilizar el dato y saber dónde está el problema o si estamos contentos porque queremos que el juego vaya por la derecha. Ahí cada uno puede hacer lo que crea con los datos, son tuyos y utilizarlos a tu gusto. Aquí un poquito lo mismo también con las pérdidas, pues vimos que con 80 pérdidas más o menos estaban bien, eran aceptables para lo que estábamos buscando cuerpo técnico y vemos que el promedio era de 70, estaba por debajo de esos 80 y bueno, pues aquí ves la evolución de pérdidas. Como he dicho, hay que contextualizar, los 2 últimos rivales, el último ganó la liga, o sea, son rivales que estuvieron arriba y puedes ver la evolución de pérdidas con el mapa de calor. Lo mismo, pocas pérdidas atrás, que eso es interesante de ver. El lado izquierdo un poquito más, en medio campo, pues te ayuda a detectar, ¿no? El dato, qué problemas puede haber. Y lo mismo hice con las recuperaciones, pues lo mismo, vemos las recuperaciones en los 5 partidos, el promedio esperado por el cuerpo técnico, que eran 70. Tomé de ejemplo siempre estos 2 primeros partidos, que la verdad que fueron los mejores de toda la temporada, se jugó muy bien. Luego sí que es verdad que el equipo pasó un bache y nos hubiera gustado que el nivel de juego fuera como esos 2 primeros partidos y por eso los tomé de ejemplo y aquí vemos que a recuperaciones sí que el equipo en esos 5 partidos sí que superaba ese promedio de 70, que está muy bien. Y lo mismo, sus mapas de calor, su información, dónde estaban
realizadas esas recuperaciones. Hasta ahí sería lo de mapas de calor, que como ha dicho Pau, la verdad que es una pasada que tú tengas esa información y puedas ver en qué zonas del campo estás cometiendo, ¿no?, esas acciones y poder detectar dónde está el problema. Aquí tengo un análisis de los expected goals de los 5 partidos. Sí que es verdad que esta visualización no está hecha con Tableau, que es posible que José me eche un poco la bronca, porque no me acababa de quedar lo visual que a mí me gustaría. No es exacta como Tableau, porque Tableau sí que utilizas coordenadas. Entonces lo que hice fue hacerlo más o menos a vista, ¿no?, de los expected goals que había sacado con la página que utilizamos para sacar los expected goals, y lo hice con PowerPoint, que me dio la sensación de que quedaba un poquito más visual. Entonces aquí pues puedes tener una información de todos los chutes que han habido en estos partidos y ver desde dónde son, si van a puerta, si son bloqueados. Y aquí en el lado derecho inferior podéis ver pues, en los expected goals que hubo en cada partido, ¿no? Primer partido 6,1, 4,2, 1,2, 1,4. Ves arriba el total de expected goals. Si no me equivoco, me parece que llevábamos 18 goles a favor, o sea, podíamos ver que estábamos por encima de los goles esperados, o sea, a nivel de eficacia el equipo estaba muy bien, y goles por partido pues salía a 3. Muy interesante esto de los expected goals, que en un juvenil que juega en una categoría que, para que os hagáis una idea, el juvenil donde yo estoy está en Barcelona, el primer Barcelona que hay está 2 o 3 categorías por arriba, o sea, es un nivel medio-bajo de fútbol base, y podíamos sacar y obtener absolutamente todo lo que aprendimos en el experto. Después de los expected goals hice una evaluación de porteros, a veces que es una posición un poquito marginada. También puedes hacer una base de datos solo de los porteros, si tienes 2. Lo ideal es tener 2 para poder luego evaluar quién está en mejor rendimiento. Y aquí nos vino muy bien porque en teoría el número 1 era el titular y el número 13 partía como suplente, y haciendo el promedio a 90 minutos, porque si no me equivoco el titular jugó 3 partidos, el otro 2. Prefería hacer el promedio a 90 minutos, salía mucho más igualado. Vimos que el rendimiento del portero, del número 13, Pablo en este caso, estaba siendo mucho mejor que en teoría venía para ser titular. Entonces, el dato, visualmente tú te puedes dar cuenta en alguna acción, pero el dato te corrobora que es así y en qué portero estaba dando mejor rendimiento. Así que también me parece muy interesante, aparte de tener una base de datos de los jugadores de campo, tener de portero también para llevar un seguimiento. Y luego aquí en esta última parte del trabajo quise hacer también un poquito de innovación y me tiré una canasta un poco. Hice un 11 solo teniendo en cuenta las métricas para partidos, por ejemplo, en este caso, un 11 para un partido que necesites control de balón. Imagínate que juegas contra un equipo que está encerrado y que vas a necesitar estar muy preciso para superar líneas y necesitas gente que esté acertada a la hora de dar pases. Entonces yo simplemente hice un 11 mirando en la base de datos el porcentaje de pases buenos y todo también sabiendo el contexto de mi equipo, qué jugadores pueden jugar en qué posición y qué no. Hice un 11 simplemente basándome en las métricas de pase y saldría este 11. Puede ayudar, no puede ayudar en un partido que tengas duda en alguna alineación. Oye, me pareció una cosa interesante y la hice. Igual que hice el de control de balón, hice el de 11 físico, que tenía en cuenta los duelos ganados. Pero me parece aquí para comparar, hay varios cambios, o sea, cambian varios jugadores, me parece que hay 4 o 5 cambios y vemos pues que están los jugadores que tenían más duelos ganados. Y la verdad que me pareció interesante porque en alguna ocasión el dato te puede ayudar en alguna posición que no tengas clara. Por ejemplo, en un partido que sabes que va a ser llevado a lo físico, segundas jugadas, pues analizar qué jugadores están ganando esas segundas jugadas
y poner el 11 que realmente sea el mejor para ese tipo de partido. Así que, bueno, chicos, este sería mi trabajo final. Sí que es verdad que no está ni pass map, y alguna cosita más. Posición media no puse. Y si los queréis ver, los tengo colgados en LinkedIn, todos los trabajos que podéis hacer. Tengo análisis de rival, análisis propio, alguna cosita más. Y bueno, hasta aquí sería mi presentación. Os dejo a vosotros, David y José. Muchas gracias, Carlos. Espectacular también. O sea que... Puedo apuntar, a mí me dejáis sin palabras. O sea, decir, el valor que tiene la recopilación y el aprovechamiento de los datos de una categoría U19, o sea, unos juveniles, que fliparán cuando les enseñes. Yo, si me permite, José, le hago una pregunta solo. ¿Qué te decían cuando les enseñabas los informes, Carlos? La verdad que los informes los he trabajado más con cuerpo técnico, no hemos compartido mucho con plantilla, pero sí que este año sí que vamos a abrir un poquito más. Como ya te digo, fue una temporada muy extraña con el COVID a Sí, 15 sí, partidos. recuerdo. Aparte estaba realizando el curso, que cuando acabó el curso acababa de finalizar la temporada, así que estaba un poco más en prueba y este año pues sí que me gustaría compartir con algún jugador pues esta información. ¿Y Imagino que fliparán. tus compañeros de cuerpo técnico? La verdad que alucinan, pero también son un poquito reacios al dato, pero cada vez que lo Claro, claro, ven, por eso te pregunto. son un poquito reacios al dato porque es un poquito vieja escuela, pero sí que es verdad que cada vez, oye, ven y dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, claro, es que esa es la clave, porque tienen que tenerlo desde cerca. Esa es la labor de Correcto. todos estos compañeros que están acá, que han estado y están en la charla todavía, más todos los que estáis viéndolo, vosotros sois el futuro del dato y del aprovechamiento en el mundo del fútbol. Así que pasamos a preguntas, José, si te parece, ¿no? Sí, que disparen. Simplemente, una vez más, agradecerles tanto a Pau y a Carlos que compartieran sus trabajos y que a mí me hace mucha ilusión que hoy puedan estar aquí dos alumnos del experto enseñando todo lo que aprendieron y demostrando lo que venimos tú y yo peleando desde hace tanto tiempo, que es que con cero recursos se pueden hacer muchísimas cosas y es una cuestión de tener algún conocimiento, pero sobre todo de imaginación, de ganas, de querer aprender y eso pues fue lo que ellos han hecho desde el minuto uno, porque la verdad que tanto Carlos como Pau desde el minuto uno se engancharon al experto y la verdad que para mí es un orgullo tenerlos hoy aquí, son compañeros de barro y son Y tíos que además están preparadísimos, porque lo más bonito de todo esto es que ellos son capaces de generar todo esto de la nada, con equipos de fútbol amateur que no tienen nada. Imagínate si le damos recursos a estos dos. No, por eso, es que muchas veces nos empeñamos mucho los que hemos trabajado con categorías inferiores en que los chicos pasen por todas las etapas, ¿no? Y por qué los analistas profesionales de datos no. Es decir, porque no se parte desde abajo. Que se va a entender mucho mejor cuando te dan un Ferrari, va a ser más rápido, pero como no hayas conducido un 600 o si has conducido un 600 o un Fiat de mi época de joven, que se conducían bastante mal, pues no es lo mismo, vas a aprovechar mucho mejor el cochazo que tengas después. Nos hace muchísima ilusión tener más de 110 inscritos interesándose ya por estos temas. Es un mérito enorme, hemos crecido casi un 300%, José, desde la primera, desde el principio, ¿no? Cuando empezamos con esta locura. Así que la verdad es que muy, muy, muy agradecidos. Mandaros un abrazo muy grande a todos. Pau, Carlos, ha sido un gustazo conoceros un poquito más y seguramente
tengamos muchas más ocasiones y muchos más proyectos, porque lo que hacéis hay que enseñarlo, hay que mostrarlo, porque es una pasada. Así que, y a ti, José, pues muchísimas gracias como siempre por todo. Te dejo cerrar. Y simplemente decir pues, que tanto el FC Midtjylland en categorías inferiores como la Guinehueta allá donde Carlos esté, son unos auténticos afortunados porque no saben el nivel y el potencial de profesionales que tienen y lo que están creando es una auténtica bomba y que estoy convencido de que les va a ayudar y les va a impulsar a hacerse hueco en el mundo del fútbol porque están siendo pioneros y casi nadie es capaz de generar tanta información con tan pocos recursos, con lo cual mis felicitaciones y bueno, agradecer a todos los que han estado hoy aquí pues aguantando la chapa y aguantándonos a nosotros que ya tienen que estar cansados de escucharnos, David, que le damos más la brasa con esto que nadie y bueno, y una vez más decirles que estamos abiertos a contestar, resolver dudas y que tanto yo como todo el equipo de Sport Data Campus pues aquí estamos para intentar hacer crecer el dato e intentar potenciar el fútbol del barro y nada, que un placer estar un ratito más con ustedes. Un abrazo muy fuerte a todos. Pau, Carlos, que vaya muy bien. Muchas Gracias, David. gracias a Gracias, vosotros. José. Chao. Que vaya muy bien, chicos, chicas. Un abrazo.